capítulo número 7, del versículo 1 al 10, y oremos por la palabra de esta tarde. ¿Está contento? ¿Trajo Biblia? Qué bueno. Si no, acérquese a un cristiano. Ellos siempre traen. Oremos. Padre, gracias por darnos la bendición de estar juntos como hermanos. Gracias, Dios, por la obediencia, la perseverancia y la fe mostrada en esta tarde en tu pueblo, al poner como prioridad el estar aquí, en medio de sus luchas, de sus problemas, en medio de las incertidumbres. Decidieron, Dios, en esta mañana descansar en tus promesas y en tu palabra. Y Dios, solamente quiero rogarte que lo que tengas para nosotros en este día, para mostrarnos, Dios, nos ayude a caminar cada vez más en tu perfecta voluntad. Gracias por cada familia, por cada vida, por cada corazón que están presentes, porque estoy completamente seguro que la bendición no solamente será sobre ellos, sino sobre toda su descendencia. Dios, gracias por ayudarnos y por mostrarnos el buen camino en Cristo Jesús. Amén. Capítulo 7, versículos del 1 al 10, por favor. Sígame con su vista. Porque este Melquisedec, ¿este quién? Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos de la ley, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Quiero comenzar haciendo una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿por qué necesitaba Israel sacerdotes? ¿Por qué necesitaba Israel sacerdotes? Según lo que nos presenta el Antiguo Testamento, el sacerdote era el mediador entre Dios y el pueblo. Su ministerio tenía tres funciones principales. Número uno, representaba al pueblo delante de Dios mediante sacrificios e intercesión. Los sacerdotes eran aquellos que recibían a la víctima, la sacrificaban, la presentaban delante del Señor, pero también intercedían por el pueblo. Número dos, enseñaban la ley y guiaban espiritualmente a la nación. Eran los sacerdotes los encargados de mostrar las verdades del Señor, como lo vemos en el libro de Esdras o de Nehemías, en el que ellos se encargaban entonces de darle guianza y dirección al pueblo. En tercer lugar, recordaban constantemente que el pecado separa al hombre de Dios. Creo que esta es la razón principal por el sacerdocio, es que somos pecadores y necesitamos siempre de un mediador.
Sin embargo, había un gran problema aquí, porque todos los sacerdotes que podemos encontrar dentro de lo que es el Antiguo Testamento, en este caso de los levitas, que como bien sabrá, los levitas fueron levantados ¿dónde? ¿Dónde comenzó el ministerio levítico o dónde comenzó este ministerio de sacerdotes? Recordará que fueron rescatados de Egipto, el pueblo hebreo, y van a comenzar una peregrinación por el desierto. ¿Por qué? Pues porque el Señor los va a rescatar y los va a llevar a una tierra que es fructífera, que es y es llamada aquí como una tierra que fluye leche y miel, porque es así la imagen que nosotros vamos a encontrar, o el retrato de realmente cuál es el plano, el propósito del Señor, es rescatarnos de una vida de esclavitud y llevarnos a una vida plena. En este caso, el propósito del Señor es sacarlos de esa esclavitud, llevarlos a una tierra, pero en medio del peregrinar es necesario que reciban las leyes que el Señor tiene preparadas para ellos, de manera que entonces llama a Moisés para que suba al monte Sinaí, y en lo que Moisés está recibiendo la ley, el pueblo se desvió. De el oro que habían sacado de Egipto, hicieron un becerro de oro y lo presentaron como aquel que los había rescatado, salvado, y cayeron en una tremenda idolatría, que cuando Moisés baja de recibir las tablas de la ley y se encuentra con esa escena, y confrontó al pueblo para decir y hacer esta pregunta: ¿quién está por el Señor ahora? Porque déjeme decirle que el pueblo entero se había descarriado, inclusive el mismo Aarón. Así que vemos ahí una escena maravillosa, porque recordará que cuántas tribus había ahí. ¿Cuántos? Había 12 hijos que representaban una tribu, pero la tribu de Leví es la que da el paso y dice lo siguiente: nosotros estamos por el Señor. Ese detalle entonces hizo que el Señor apartara a la tribu de Leví para que pudieran servir como el ministerio sacerdotal, y es ahí donde es elegido Aarón y su familia para ellos únicamente ser los sacerdotes. Ahora, tanto Aarón como Moisés, ellos también vienen de la tribu de Leví, pero únicamente podían ejercer el ministerio dentro de lo que son los lugares especiales, como el lugar santísimo, llevar lo que es en este caso la víctima o sacrificarla. Únicamente lo podía hacer la familia de Aarón. Esto es, toda la demás tribu se quedan como ayudantes sacerdotales. Nadie entonces podía ejercer el sacerdocio a no ser que descendiera de Aarón para hacer las funciones de sumo sacerdote, o ser de la tribu de Leví para poder hacer ciertas funciones dentro de lo que era el tabernáculo. Si alguien más se atrevía a hacer algo dentro o usurpar estas funciones, era trágico, podía morir. Vemos ejemplos ahí. Nadie podía ejercer entonces este ministerio. Ahora, tenían un tiempo de entrada al sacerdocio, tenían ciertos años de función ahí, y a los 50 años tenían que retirarse del ministerio. Ellos tenían un registro entonces genealógico, porque si nadie puede ejercer este ministerio, entonces encontramos el libro de Números, encontramos los registros de genealogía, porque cuando alguien decía yo soy levita, había que comprobar que fuera levita, porque se podían levantar muchos y decir yo soy levita. Sí, muéstranos tu genealogía. Había el registro entonces de entrada, y también el registro cuando ellos dejaban de servir. Entonces, como le decía, había un problema. Porque estará de acuerdo que estos levitas también eran imperfectos. ¿Está bien? Podemos considerarlos entonces como hombres pecadores. Estos levitas también, si acababan a la edad de 50 años, bueno, pues qué bien, pero si morían antes también tenían que ser sustituidos.
y entonces tenían que ser en algún momento reemplazados. De manera que entonces podríamos decir que su ministerio era temporal e imperfecto. Eso es el tema en relación a lo que es el sacerdocio. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, encontramos un detalle sorprendente, porque Jesucristo no pertenecía, fíjese, a la tribu de Leví, no pertenecía tampoco a la familia de Aarón. ¿A qué tribu pertenecía entonces el Señor? ¿A la tribu de qué? De Judá. Ahora, ¿Judá podía ejercer el sacerdocio? De ninguna manera, no podía ejercerlo. Entonces surge la pregunta: ¿cómo puede Jesús ser nuestro sumo sacerdote si no desciende de Aarón y tampoco de la tribu de Leví? La respuesta aquí nosotros la vamos a encontrar en el capítulo 7, porque el autor no va a regresar a explicar lo que ya expliqué, de dónde nació entonces el llamamiento a Leví y a su familia, sino que se va a ir todavía 400 años más atrás. Lo que está tratando, o lo que vamos a tratar del monte Sinaí, estamos hablando del año 2425 antes de Cristo. Abraham, estamos hablando del año 2025 antes de Cristo. Se va a regresar entonces 400 años más, y entonces va a hablar de lo que es un personaje misterioso llamado Melquisedec. ¿Cómo? Melquisedec. Ahora, la intención del escritor no es despertar la curiosidad sobre Melquisedec, no, de ninguna manera, sino demostrar una verdad que es gloriosa en lo que estamos leyendo. Jesucristo, fíjese, es un sacerdote infinitamente mejor que cualquier sacerdote del Antiguo Testamento. Ese es el énfasis en este pasaje: demostrar que todos los sacerdotes que se levantaban de Leví es temporal e imperfecto, pero que el sacerdocio que nuestro Señor tiene es perfecto y es eterno. Por ello vamos a mirar en primer lugar un sacerdote cuya persona anuncia a Cristo. Este sacerdote se llama entonces Melquisedec. Capítulo 7, versículo 1: porque este Melquisedec, fíjese las características: rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y dice, y le bendijo. Ahora, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, fíjese, aquí está, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es, rey de paz. Pero vea nada más su biografía: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Pero aquí hallamos un pequeño detalle que entonces debemos de apreciar, porque muchos han llegado a pensar que posiblemente Melquisedec era Jesucristo, y a esto se le llama una cristofanía, una teofanía, una aparición del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, este detalle de hecho semejante no puede ser entonces por ninguna razón una cristofanía, una aparición del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. No puede ser, porque dice que fue hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Hecho semejante en qué sentido? Bueno, el autor destaca 4 características importantes. Dice que era rey y sacerdote al mismo tiempo. Melquisedec, fíjese, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Esto nos deja ver un detalle. ¿Por qué? Porque en este tiempo no se podían mezclar estos dos cargos. O se era rey o se era sacerdote. ¿Está bien? Pensemos en David. ¿Recordará cuando quiso ofrecer sacrificio? No podía. ¿Por qué? Porque no es sacerdote. Pensemos también en los levitas. ¿Podían llegar a ser reyes? Definitivamente no. Pero Cristo sí reúne ambos. Él gobierna como rey y salva como sacerdote. No solamente tiene autoridad,
también vemos que tiene misericordia, no solamente reina, también intercede. Ahora, veamos algo de lo que significa entonces el nombre de Melquisedec, porque dice que su nombre significa rey de justicia. Por eso es considerado como un tipo o una figura de lo que es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque únicamente vemos que nuestro Señor vino primeramente a establecer la justicia y en la cruz satisfizo completamente la justicia divina. Entonces no existe paz verdadera sin justicia. Hay otra cosa que vemos aquí en Melquisedec, porque se quiere decir que también su nombre significa rey de paz. ¿Por qué? Porque Salem significa paz. Después de la justicia entonces viene la paz. De manera que entonces solo Cristo puede reconciliar al pecador con Dios. Pero también aquí vemos entonces un sacerdocio muy diferente a lo que es el sacerdocio levita. ¿Por qué? Porque no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía. Pero esto no significa que Melquisedec fuera eterno. No, significa que Génesis guarda silencio respecto a su genealogía. Como le decía, todos los sacerdotes tienen un registro, principio, fin, quién fue su padre, su madre, sus abuelos, sus tatarabuelos. Pero Melquisedec no tiene nada de esto. ¿Por qué razón? Quiere apuntarnos para que nosotros entendamos directamente lo que va a ser el sacerdocio que tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar un sacerdocio que no dependiera de un linaje. Cristo tampoco entonces llegó al sacerdocio por una descendencia. No, el sacerdocio que nosotros miramos en Cristo fue establecido directamente por Dios. Ahora, ¿en qué nos puede ayudar todo esto? En el capítulo 7, versículo 4, escuche lo que dice: considerar pues cuán grande era este. ¿Quién es este? Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. ¿Qué fue lo que dio? Diezmos del botín. ¿Por qué diezmos? ¿De dónde aprendió Abraham esto del diezmo? ¿Ha escuchado del diezmo? ¿Sí o no? ¿Practica el diezmo? No sabemos. Pero es importante preguntarnos por qué. Porque lo primero que podríamos pensar cuando vemos que Abraham ofrece diezmos es porque eso se acostumbraba dentro de lo que eran los pueblos para ofrecérselos a los reyes. Pudiera ser ese el primer punto. El segundo punto pudiera ser que es Dios mismo quien les da esta enseñanza a Abraham. Lo cierto es que no lo sabemos, pero no es el énfasis. El énfasis aquí, escúcheme, no es el diezmo. Hay otra enseñanza mayor. Dice entonces aquí versículo 4, versículo 5: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Después de la victoria sobre los 4 reyes, Abraham se encuentra con Melquisedec. Melquisedec bendice a Abraham, y esta historia nosotros la vamos a encontrar en el libro de Génesis. ¿Qué es lo que sucedió? Génesis 14, versículo 17. Preste atención. Cuando volvía de la derrota de Kedoriomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, fíjese, sacó pan y vino. ¿Qué sacó? Pan y vino. Y le bendijo diciendo:
bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién es reconocido aquí como el dueño de la victoria? Fíjese, es que esto es importantísimo, porque cuando Melquisedec bendice a Abraham y le dice: bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos, vemos que Abraham responde entregándole los diezmos. Ahora, el orden es demasiado importante aquí, porque primero reconoce la grandeza de Dios, después responde con una generosidad. Fíjese, primero reconoce quién es Dios, lo que Dios ha hecho, y en respuesta viene una generosidad. Nunca es al revés, porque la verdadera ofrenda siempre es consecuencia de la adoración. A veces nosotros pensamos que lo que yo traigo al Señor debe anteceder a mi adoración, a mi búsqueda y a mi entrega, y estamos equivocados. De hecho, como los hemos mencionado en alguna ocasión, no es tanto como estar esperando a ver quién llega para ver cuánto ofrenda. No, lo más importante que debe de haber aquí es que las personas, los que nos congregamos, lleguemos a entender claramente quién es Dios y quién es el sacerdote que nosotros tenemos enfrente. Sí, Hebreos dice lo siguiente: considerar pues cuán grande era cuán grande era O sea, lo que trata de hablar es qué autoridad tenía Melquisedec, que Abraham no solamente tiene generosidad hacia él, sino que además Melquisedec dice que le bendice. Ahora, ese es el énfasis. Abraham, permítame y déjeme decirle que no estaba pensando directamente en una cantidad, está contemplando la grandeza de Dios a través de un sacerdote. Cuando alguien contempla la grandeza de Dios, el dinero deja de ser el centro. El centro, escúcheme por favor, hermano, el centro, el énfasis aquí es la grandeza de Dios, no la cantidad que se menciona. Entonces, así vamos a mirar que la honra siempre produce entonces generosidad, y esta enseñanza la vamos a ver a lo largo de toda la escritura, y encontramos siempre el mismo principio en todos los hombres. Abraham dio porque reconoció la grandeza de Dios. Génesis 14:20, ya lo leímos. No dio para obtener la victoria, dio porque Dios ya le había dado la victoria. Entonces la gracia produjo una generosidad. Señor, para que me pueda entender un poco más, reconozco, Dios mío, que lo que era complicado y lo que yo no podía lograr, lo hemos hecho porque tú lo has hecho en nuestra vida. Y entonces eso, mi hermano, te lleva a ser una persona generosa con el Señor. Ahora, vemos un ejemplo más en Jacob. ¿Se acuerda de Jacob? Jacob prometió diezmar como una respuesta a la fidelidad de Dios. Ahí mismo en Génesis capítulo 28 vemos otro ejemplo también, y aquí sí podríamos pensar, bueno, pues Jacob aprendió ya de su padre, pero aquí en el capítulo 28, versículo 20, quiero que vea lo que sucede. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios.
y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Cuando Dios le confirma su pacto, Jacob respondió: sí, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Quiero que vea que en este momento no fue un impuesto, aunque en la ley lo llegó a ser más adelante. Sin embargo, vemos que aquí, mi hermano, no es un impuesto. Fue una respuesta de reconocimiento y dependencia. No es como tal entonces algo obligatorio. Aquí es algo que surge de una relación con Dios, de mirar el favor de Dios, y en respuesta entonces a eso hay una generosidad. Ahora, ¿qué debemos de mirar nosotros en la importancia cuando nosotros decidimos darle o ofrecerle algo al Señor? Bueno, pues el Señor nos lo deja ver en toda su palabra, pero vamos a ver lo que Israel hacía cuando llevaba o presentaba las primicias delante del Señor. Deuteronomio 26, versículo 1, fíjese lo que dice aquí, y yo espero que esta sea la actitud que nosotros tomemos siempre que vayamos a presentar una ofrenda al Señor. En el capítulo 26 nos deja el Señor mirar los hermosos principios para traerle algo al Señor o presentarnos. Capítulo 26, versículo 1. ¿Me va siguiendo? Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Cuando hayas entrado a la tierra, fíjese, en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, no antes, sino que ellos son rescatados de estar en una esclavitud de ¿cuántos años? ¿Cuántos años estuvieron de esclavos en Egipto? 400 ¿qué? 30 años. Dios los rescata, les hace la promesa de llevarlos a una tierra fructífera. Es necesario llevarlos por el desierto para mostrarles su carácter. En medio de esa trayectoria, Dios se mostró a ellos de muchas maneras, pero el Señor les hace una aclaración, que cuando ellos lleguen a esta tierra, el Señor les va a cambiar el maná por semilla. Esto es, en el peregrinar, Dios hacía que descendiera el alimento del cielo, pero cuando ellos llegan a pisar, en cuanto tocaron la tierra prometida, entonces el Señor les provee semilla para que siembren, labren la tierra, la cultiven. Pero cuando ellos saquen ese producto, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Tienen que presentar las primicias. ¿Dónde? En un lugar que se haya establecido, que en este caso pues era el tabernáculo, el templo. Ahí debían de llevar, fíjese, las primicias. Pero fíjese, cuando presentaban las primicias, debían recordar cosas muy importantes. Primero, Dios nos sacó ¿de dónde? De Egipto. O sea, cuando alguien llegaba con la primicia, debía recordar que este primer fruto no fue su trabajo, tampoco fue la tierra prometida, tampoco fue la semilla. Este trabajo, primeramente, Señor, me voy a acordar que yo era esclavo antes, que no tenía para comer, que dependía de una nación que me oprimía, pero que de ahí el Señor me rescató. Número 2, Dios nos sostuvo en el peregrinar. No solamente me sacó de una condición de pobreza,
sino que en medio de mi trayectoria el Señor me sostuvo, sacó agua de la roca, mandó maná del cielo, todo lo que hacía falta. Los zapatos no envejecieron, la ropa no envejeció, no había entre ellos enfermedad. Eso es glorioso. Ese es el Dios que tenemos. No solamente, déjeme decirle, es depositar algo, es que voy a ofrendar o voy a darle a Dios. No, yo debo de ser consciente. Dios me sacó de una situación difícil, Dios me ha sostenido, pero además Dios me ha dado esta tierra por herencia. ¿Se da cuenta entonces el sentido que tiene y que cobra cuando nosotros vamos a dar al Señor? Porque después de recordar la gracia de Dios, entonces entregaban la ofrenda. ¿Sí me escuchó? Después de ver de qué, la gracia de Dios, no antes. No, con mucho respeto hacemos un devocional y tomamos un momento para decirle a usted que vamos a ofrendar. Claro, si una persona llega por primera vez, debe estar exento, porque él no sabe por qué lo hacemos. Pero usted, pueblo de Dios, sí debe saber, sí debe valorar eso. ¿Por qué? Porque la ofrenda era una declaración pública. Todo lo que tengo proviene ¿de dónde? De Dios. Eso es la ofrenda. Todo lo que tengo, todo lo que soy, proviene de Dios. Y un ejemplo que vemos muy claro, lo vemos en David. Fíjese, David dio abundantemente para la casa de Dios. Wow, qué rey, qué hombre, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cierta ocasión David está en su azotea, para que me entienda, muy bien vestido, muy bien comido, tenía sirvientes de todo. Llega un momento que se sube y está contemplando todo su reino y bueno, cuando comienza a desviarse un poquito, alcanza a ver a lo lejos la tienda de Jehová, el tabernáculo, y entonces contempla su condición y entonces dice: ¿cómo es posible que yo viva en un palacio y que mi rey viva en una tienda? Fíjese lo que contempló David. Y entonces dice: haré casa a mi Dios. Y Dios ve, ni siquiera lo habló, no lo platicó con nadie, pero dentro de su corazón dijo: haré casa a mi Dios. Y Dios habló al profeta. El profeta va inmediatamente, va a ver al rey y le dijo: ¿sabes qué, David? Dios ha mirado la oración que ha habido en tu corazón. Es que tenemos un Dios que escucha las oraciones del corazón. Tenemos un Dios que escucha. Y le dice el Señor: ya vio la oración que hay en tu corazón, David, y tú no le vas a hacer casa porque has derramado mucha sangre. La hará tu hijo, pero esta es la promesa para ti: Dios te hará una casa mayor. ¡Qué barbaridad! Eso es increíble. ¿Sabe? A mí me impacta. ¿Por qué? Porque este David es, híjole, ¿qué le puedo decir? Pero la congregación de San Pablo hoy pareciera algo que es coincidencia, pero no lo es. Pero uno de los ancianos, de los cuales cuando llegué hace años a ese lugar, ese anciano era el más motivado. Hoy anciano, aquel entonces era joven, y él era el más motivado a que pudiéramos construir pues un lugar más grande para la iglesia. Cuando lo veo, él viene caminando. ¿Cómo está, mi hermano? Me dio mucho gusto verlo, traía la Biblia en su mano. Dice: salí a predicar. Digo: gloria a Dios, qué bueno. ¿A dónde fue a predicar? Vengo desde allá, acabó el servicio y me llevé mi Biblia y me fui recorriendo casa por casa y llegué hasta aquí. Le dije: me da mucho gusto, mi hermano. Fíjese que estamos viendo los detalles para poder concluir con la parte de arriba. Estuvimos ahí con él unos momentos y comenzamos a hacer ciertos presupuestos que a veces son inalcanzables en algunas situaciones, que cuando se construye usted sabe que es muy costoso. Pero aunque esto es muy costoso, quiero decirle que hacíamos rápidamente lo que a veces se nos hace imposible,
y hicimos un cálculo de cuánto nos llevaría únicamente ya nada más poner lo que son los pisos. Y entonces surge inmediatamente la respuesta de Dios para decir el Señor: adelante, háganlo, y está todo el material que se necesita, está provisto por el Señor. Así, en 5 minutos. ¿Me escuchó? Todos los hermanos se quedaban viendo así como diciendo: ¿y de dónde vamos a pagar todo el piso? Pues esos son los corazones generosos. Un hermano dijo: cuenten con todo el piso. Híjole, pero tenemos otra necesidad de hacer la parte de atrás, lo que haga falta. ¿Sabes? Dios es un Dios maravilloso y es un Dios que provee todas las cosas. David entregó enormes riquezas para la construcción del templo, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que él ora. Y en el segundo libro de Crónicas, en el primer libro, capítulo 29, versículo 14, escuche lo que dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? La oración de David es: reconoce quién soy yo, quién es mi casa, quién es mi pueblo, para que, Señor, yo te pueda ofrecer a ti algo. Pues todo es tuyo. ¿De quién es todo lo que tenemos, hermanos? Pues todo, ¿qué? Es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, ¿qué? De lo recibido de tu mano te damos. Cuando hayas entrado a la tierra, fíjese, cuando hayas entrado vas a dar. Aquí David está aclarando que jamás vamos a dar algo que Dios no nos dé, porque todo lo que tenemos, ¿de quién es? Del Señor. Ya le platiqué en una ocasión el testimonio del hermano Josué Ocampo. Este hermano, que lo conocía hace ya algunos años en una misión donde fuimos, y cuando tuve la oportunidad de platicar con él, a mí y a otros jóvenes más en aquel entonces, porque en aquel entonces era joven, hoy ya no, ¿verdad? Ya 50 años Dios me concede, todavía no me casaba, pero ahí a unos jóvenes nos platicó y hablándonos precisamente del honrar a Dios. Y entonces él nos platicó sobre cuando tenía la necesidad, él ahí en la esquina de lo que es Libertad y Reforma, dice que concibió con su esposa el poder poner un negocio de quesadillas. Y vamos a vender quesadillas. Y empezaron a vender quesadillas con los hermanos. Y entonces llegó un momento que cuando terminaba la reunión, pues todos se juntaban para comprarle al hermano. Cierto día Dios lo comenzó a bendecir, a prosperar. Era un hermano muy generoso. Y entonces dice que un día le dijo al Señor: seamos socios tú y yo. Y que entonces de todo lo que vendía, le dijo a su esposa: de todo lo que vendemos, la mitad es para nosotros, la mitad es para el Señor. Y entonces Dios lo comenzó a prosperar y a bendecir. Y entonces pone una taquería. Y entonces nace la famosa taquería, ¿cómo se llama? Copacabana. Una taquería que está aquí entre lo que es Acoxpa. Cuando guste a comer ricos tacos ahí, lo primero que va a hacer cuando entre es tomar un tratado de qué es un evangelio y todo eso, porque el hermano llegó a ser tan prosperado que todas las taquerías entonces corresponden a él, y todo se lo dejó en herencia a sus hijos porque él ya falleció. Pero esas taquerías, cuando usted vaya, notará algo: siempre le van a regalar un evangelio y un tratado sobre el evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque si hay algo que nos enseñó en esa ocasión el pastor, fue a bendecir siempre a Dios, y Dios siempre tomará en cuenta lo que tú haces cuando lo hagas con un corazón generoso. ¿Por qué? Porque eso es reconocer que yo no tenía nada, que yo estaba perdido,
que no tenía dirección. Dios se agradó de nosotros, nos tomó, nos rescató, nos ha sustentado y ha provisto para todas nuestras necesidades, y todo lo que tenemos, mi hermano, le pertenece a Él y a nadie más. Por ello, qué extraordinaria declaración. ¿Por qué? Porque no le damos a Dios de lo nuestro, le devolvemos parte de lo que Él ya nos dio. Ese privilegio entonces sigue siendo válido para la iglesia. ¿Y dónde lo vemos? Pues en el Nuevo Testamento encontramos una promesa más en el Evangelio de Lucas. Marcos, perdóneme, capítulo 12. Fíjese lo que dice aquí. Vaya siguiéndome ahí en su Biblia. Lucas 12, 41. Vea nada más esta enseñanza. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas. ¿Dónde estaba sentado el Señor? ¿Dónde? En el arca de las ofrendas. ¿Y qué estaba haciendo el Señor sentado en el arca de las ofrendas? Porque dice que allí estaba sentado el Señor, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban. ¿Muchos qué? Ricos echaban. Versículo 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado ¿de qué? ¿De qué? Sí, lo que no ocupas. Eso es lo que echó. Lo que estaban echando era lo que les sobraba. Fíjese nada más, qué terrible es esto. Tratarle de Dios, de darle a Dios las obras, cuando Él es dueño de todo lo que nosotros somos y tenemos. Fíjese, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora, quiero que vea que Jesús no admiró la cantidad. ¿Qué es lo que admiró el Señor? Déjeme decirle, ¿qué admiró? El corazón, no una cantidad. Porque mientras algunos daban de lo que les sobraba, ella dio con fe. De manera que la honra a Dios no se mide por el tamaño de la ofrenda, sino por la profundidad de la confianza que tenemos nosotros en Él. Abraham reconoció que la victoria era del Señor. Lo mismo Jacob reconoció que sin el Señor no podría ir y regresar. Y cada uno de los que nosotros vemos, lo primero que hacen es reconocer al Dios tan grande que tienen. Lo vemos también en las iglesias. La iglesia de Macedonia, ¿sí? Pablo dice que en medio de una profunda pobreza abundaron en generosidad. No, esta iglesia no era una iglesia que tenía en abundancia, pero pregúntese dónde comenzó entonces esa generosidad. Lo dice también aquí el mismo Pablo: asimismo se dieron primeramente al Señor. Es que eso es lo más importante. Lo más importante es lo que yo hago para el Señor. ¿Quién soy yo para el Señor? ¿Por qué? Primero se entregaron ellos, le dieron su corazón, después entregaron sus recursos. La entrega entonces del corazón siempre precede a la entrega de la ofrenda. No nos confundamos. Y por eso las iglesias que en este tiempo, no iglesias, pseudo iglesias, como Pare de Sufrir, perdóneme, ponen un énfasis en la ofrenda, y para ellos lo más importante es la ofrenda. Conozcas o no conozcas a Dios, tú cáete con tu lana. Eso es terrible. Porque usted debe saber por qué lo hace. No es hacer por hacer, dar por dar. No, perdóneme, se lo digo con mucho respeto, Dios no necesita eso. Lo que necesita primero es tu corazón. ¿Está conmigo? No se deje engañar. No se mueva por emociones.
Cristo entonces merece una honra mayor. Perdóneme, si Abraham honró a Melquisedec, si Israel honraba a Dios con las primicias, si David dio con alegría, si la viuda entregó todo, si los macedonios dieron aún en su pobreza, ¿cuánto más nosotros debemos honrar a Cristo? ¿Cuánto más? El ejemplo, el énfasis aquí es: Abraham reconoció la grandeza de Dios a través de un sacerdote y dijo: cuán grande es este. Eso es el punto. Entonces, nosotros conocemos entonces al verdadero sumo sacerdote. ¿Está de acuerdo? Perdóneme, nosotros no tenemos una figura como Melquisedec. Nosotros, mi hermano, contemplamos al mismo Hijo de Dios. El Señor no nos dio una victoria militar, nos dio la victoria sobre el pecado. No nos libró de 4 reyes, nos libró de la condenación eterna. No derramó la sangre de animales, derramó su propia sangre. Hermano, ¿cómo no vamos a honrar a Cristo? Pero surge una pregunta: ¿cómo honra hoy un creyente a Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a honrar? ¿Cómo? ¿Con un cheque? No. Es que es una grosería. Casi es como que, eso como yo le llamo pequeñas indulgencias dentro de la iglesia. Mientras tú ofrendes, no importa que tengas 5 mujeres. Mientras tú ofrendes, no importa de dónde venga lo que tú traigas. No. El alfolí va a recibir una ofrenda de prostitución, de pornografía, de narcotráfico, de robo. No. Es Dios bendiciendo a su pueblo, el pueblo con semilla, y siempre da lo mejor de su trabajo. Lo mejor de su trabajo lo va a bendecir el Señor. Qué bueno que seas profesionista y dentro de profesionista seas un buen empleado, un buen trabajador. Si trabajas en una empresa, sé el mejor. Si trabajas por tu cuenta, vende lo mejor. Y siempre pesas que sean cabales. Nunca, perdóname, que tu báscula esté aumentada, que hagas cosas de fraude, porque nosotros no necesitamos de eso. Jamás. Dios multiplica lo que es recto y es bueno. ¿Está conmigo? Dios lo hace. Por ello, mi hermano, ¿cómo lo vamos a honrar? Con una vida rendida. Primeramente el corazón, el nuevo nacimiento. Sí, por supuesto, con una vida que realmente refleje, y sobre todo con obediencia. Que seamos nosotros obedientes al Señor, porque a veces no lo somos y pensamos que con la ofrenda, pues ya, híjole, es que Señor, pues mira, yo ya te ofrendé. Dice el Señor: si tú traes tu ofrenda, pero te pasaste a dar un tiro con tu esposa, por favor no me entregues tu ofrenda. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Deja tu ofrenda a un lado y anda, ve y reconcíliate. ¿Con quién? Con tu hermano. Nada de que estoy bien peleado por aquí, por allá, me ando agarrando del chongo, pero llego el domingo y, ay Señor, pues aquí está. No, perdóname. Aquí no estamos para comprar a Dios ni con el 10, ni con el 20, ni con el 30, ni con el 40, ni con nada. Aquí estamos para entender quién es Él y el llamado que Él nos ha hecho. Tu vida debe de estar en obediencia, en servicio siempre. Le decía ahorita al hermano, híjole, yo nunca pensé que este año fuéramos a poner el piso. Ok, ya Dios nos bendijo con el material, ya no falta nada. ¿Y qué con la mano de obra, hermano? Me dijo: pastor, aquí hay hermanos que saben trabajar, nada más présteme. Como la vez pasada convocamos y quitamos la reja y eso, éramos como 15 hermanos. Me dijo: présteme esos 15 hermanos y en 2 días ponemos todo. Yeah. Digo: espántame, panteón. ¿En serio? En 2 días, hermano, acabamos. Es que ese es el servicio. ¿Cómo vas a honrar a Dios con tu tiempo?
con tus talentos, porque todo lo que se está haciendo son talentos. Tú tienes talentos. Estamos llegando a las personas, tratamos de llevar el evangelio, y eso es lo que buscamos a través de jóvenes que tienen mucho talento en las redes, proyección, audio, todo. Le decía al hermano, desafortunadamente el anciano que llegó hace rato, por una parte me tocaba mi corazón, porque siempre él se congrega en otra iglesia, pero siempre ha sido un solitario. Nunca han apoyado sus planes, sus proyectos. Porque cuando una persona es sola, ¿cuánto puede alcanzar? Pero cuando una iglesia entiende que hay talentos, que hay recursos, entonces es donde la ofrenda toma el último lugar, porque eso es lo que vale ante Dios. Lo que vale ante Dios se llama carácter. Y que cuando depositemos por ello en la ofrenda, lo que hacemos es oramos, Señor, y presentamos, ojalá lo que traigo sea grato ante tus ojos, Señor. Perdóneme. Ojalá, Señor, lo que hoy te voy a dar te agrade a ti. Porque no todo lo que se le da es grato. Escúcheme. Preocúpate porque tu ofrenda, lo que das, es más, tu adoración, sea algo que el Señor diga, como la ofrenda de Abel. Dice que se agradó. Mas de la de Caín no la miró con agrado. No pienses que es por lo que le das, ni la cantidad. No pienses que es por eso. De verdad te lo digo con todo mi corazón. Dios tiene más. A Dios le sobra eso. Dios lo que quiere es un pueblo entendido, que haya nacido de nuevo, que reconozca que todo lo que recibe todos los días es por su mano. Entonces sí, ahí es donde viene una generosidad constante. Ahí es donde vas a ver las promesas de Dios cumplidas. Lo imposible, lo que no pensabas, Dios lo hace de una manera sobrenatural. No está en tu mano, no está en mi mano. Y quiero dejarte estos principios, y así quiero terminar, porque no puedo avanzar más. Pero el Nuevo Testamento enseña varios principios acerca de dar. De dar. Y como te vuelvo a repetir, el énfasis no es el diezmo. Es más, en el Nuevo Testamento no se ve como se veía en la ley, que era un impuesto, era algo que era necesario para el sustento de la nación. En el Nuevo Testamento ya no lo vemos. ¿Por qué? Porque lo que damos debe de ser voluntario. ¿Cómo? Voluntario. Debe de ser generoso. Segunda a los Corintios 9:7, 9:6. Debe de ser proporcional a la prosperidad recibida. ¿Te imaginas al pastor o al hermano Josué Ocampo dándole la ofrenda al Señor de un puesto de quesadillas? Eso no le pesa a nadie, mi hermano. Pero cuando ya tiene una taquería, tienen 20 o 30 sucursales, ¿sabes lo que significa darle al Señor lo que le corresponde? Es que no hay problema en darle al Señor un diezmo de 100 pesos. El problema es cuando Él te bendiga. Porque cuando tú ganabas 1,000 y ahora ganas 50,000, ahí está la onda en el corazón. Pero debe de ser proporcional a lo que has recibido. Sí. Y debe de ser siempre como con mucha alegría. Nada de que, uy, no, guárdatelo, vuélvetelo a guardar. No tiene efecto. No tiene sentido. ¿Cómo debe de ser? Con todo tu corazón, Señor. Me lleno de gozo, con alegría, y debe expresarse siempre con honra al Señor. Toma estos principios y enséñalos a tus hijos. Ellos algún día no van a recibir domingo. Algún día van a recibir su propio sueldo. Y cuando ellos reciban, ellos deben de saber, hijos, deben de saber que cuando nosotros reconocemos eso, Dios abre puertas grandes. Porque así es el Señor. Enséñense a honrar al Señor en todo.
Oremos. Padre, gracias por estos momentos. Gracias, Señor, porque eres tan maravilloso y hoy reconocemos que tú eres nuestro mejor sacerdote. Esta tarde reconocemos, Señor, que estamos delante de alguien mayor que Melquisedec, de alguien mayor que Abraham, de alguien mayor que los patriarcas, que estamos delante de aquel que pagó y que dio todo por nosotros. Reconocemos que tú en la cruz no diste el 10% por nosotros, Señor. Reconocemos que en la cruz te diste todo. Qué muestra de generosidad, qué muestra de dar, qué muestra de entrega. Enséñanos a caminar rectamente y a que siempre, Señor, que consideremos darte a ti, no miremos la cantidad, primero miremos nuestro corazón. Gracias, Dios, porque hasta aquí tú has sido fiel. En Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Vamos a despedirnos cantando.